Escuché, fuera de aquí, desde la repisa, y había alguien en mi casa. Yo era la última de una larga lista de nietos por ambos lados de la familia. Nadie lo ha dicho, pero estoy casi segura de que fui un bebé no planeado, el resultado de una copa de vino de más y un par de cuarentones que pensaron que los embarazos no planeados eran para adolescentes. Para cuando yo llegué, mis dos abuelas ya habían fallecido y mis abuelos eran mayores y vivían en diferentes estados. Tratar de coordinar los planes de viaje para una familia de 5, incluyendo un bebé, era difícil con un presupuesto y ninguno de mis abuelos estaba para viajes frecuentes, así que las visitas eran raras y espaciadas en largos periodos. Aún así, mis dos padres querían que tuviera una relación con ellos, así que intercambiábamos llamadas telefónicas para que pudieran escuchar mis balbuceos de bebé sin sentido, me escribían cartas para que mamá y papá me las leyeran, y a cambio recibían garabatos con crayones. Cuando tenía 3 años, ambos empezaron a experimentar problemas de salud. Primero mi abuelo materno, luego el paterno. Temiendo lo peor, mamá compró un par de osos de peluche, de esos que tenían grabadoras para que pudieras grabar un mensaje que se reproduciría cuando abrazaras al oso, y se aseguró de guardar un mensaje de ambos. El padre de mi mamá murió cuando yo tenía 4 años. Unos días después de su funeral, me dieron un oso de peluche blanco con ojos azules brillantes que parpadeaban desde debajo de una gorra plana a cuadros y un suéter verde. Cuando lo apreté, escuché la voz ligeramente apagada de mi abuelo desde su estómago. Te quiero, Sadie. 2 años después de que el padre de papá falleció, me dieron el otro. Era de color gris pizarra y las costuras de su cara le daban una expresión bastante seria para un peluche. Un par de tirantes rojos sostenían sus pantalones color canela. Me quedé dormida abrazándolo y mi papá me contó unos años después, con lágrimas en los ojos, que al azar durante esa noche, seguía escuchando la voz del abuelo saliendo de mi habitación. Te quiero, Sadie. Llamé a mi oso blanco Fran y a mi oso gris Jack y los puse en una estantería encima de mi cama, donde estuvieron durante toda mi infancia. Honestamente, no les prestaba mucha atención. Se habían convertido en elementos fijos de mi habitación, de la misma manera que la lámpara y la cómoda. De vez en cuando, volvía a casa de la escuela y encontraba a uno de mis padres de pie junto a mi cama, mirando a los osos o dándoles un pequeño apretón. Incluso con el paso del tiempo, seguían recitando su única frase sin falta. Aparte de esos casos, Fran y Jack eran poco más que recolectores de polvo de mi infancia. Cuando me fui a la universidad, los dos no pasaron el corte y se quedaron atrás mientras yo me abría camino por primera vez en el mundo. Creo que mis padres estaban un poco decepcionados de que no fuera más sentimental con los ositos, pero cualquier recuerdo que tuviera de mis abuelos era borroso en el mejor de los casos y no tenía la misma conexión emocional que ellos. Cuando mamá me preguntó amablemente si los quería cuando me mudé a mi primer apartamento, le dije que no, que probablemente estarían mejor con ella. Ok, dijo. Bueno, estarán aquí si cambias de opinión. Estaba bastante segura de que no lo haría. La próxima vez que volví a casa de mis padres fue para cuidar la casa mientras papá llevaba a mamá a sus tan esperadas vacaciones en el oeste. Le había estado prometiendo que irían durante más de 30 años y ambos estaban emocionados. Sin embargo, al estilo típico de mamá, también estaba muy nerviosa. ¿Recuerdas dónde están todos los documentos financieros en caso de que nos pase algo, verdad? Preguntó desde el asiento trasero al menos 6 veces en el camino al aeropuerto. Sí, en el contenedor blanco debajo de tu cama. ¿Y los testamentos? Caja fuerte ignífuga en la parte trasera de tu armario. ¿Y la? Creo que lo tiene, cariño, dijo papá, extendiendo la mano para apretarle la rodilla. Mamá resopló y se recostó. Solo llama si necesitas algo. Estaré bien, no te preocupes. Solo te vas por una semana. Muchas cosas pueden pasar en una semana, dijo. Le sonreí en el espejo retrovisor, despreocupada, y ella me hizo una mueca, pero pareció relajarse. Después de dejarlos, volví a su casa y empecé a sentirme como en casa de nuevo. Tiré mi maleta en mi cama y fui a la cocina a preparar la cena y ponerme al día con uno de mis programas. Hacía tiempo que no tenía una semana completamente libre para mí sola y planeaba aprovecharla al máximo. Después de comer, estiré los pies, me estiré y comencé el modo bulto perezoso. Logré ver casi 3 episodios antes de empezar a cabecear.
Miré el reloj sobre el televisor y suspiré. Apenas pasaban de las 11. ¿Realmente me estaba convirtiendo en una mujer mayor que se acuesta temprano? ¡El horror! Me caí del sofá y apagué el televisor y todas las luces, sumiendo la casa en una profunda oscuridad. Incluso en la oscuridad total, no sentí ni una pizca de nerviosismo. Había crecido en la casa, la conocía como la palma de mi mano, y todos sus crujidos y gemidos eran casi reconfortantes. Fui a mi habitación y encendí la luz. Hacía al menos 5 años que no vivía allí, pero mis padres no habían hecho mucho para cambiar mi habitación, excepto guardar algunas cosas en el armario. Dijeron que era para que supiera que siempre tendría un lugar con ellos. Pensé que era porque cambiarla haría más real el hecho de que me había ido para siempre. Fuera cual fuera la razón, aprecié la familiaridad. Cuando empecé a deshacer mi maleta, mi ojo se sintió atraído por la estantería sobre mi cama. Fran y Jack, siempre vigilantes, estaban sentados en los mismos lugares que habían ocupado durante la mayor parte de mi vida. No sé por qué, pero no pude evitar sonreír y extender la mano hacia ellos. Primero bajé a Fran y le di un pequeño tirón a su gorra antes de apretarlo por el estómago. «Te quiero, Sadie», dijo el abuelo. Después de volver a poner a Fran, hice lo mismo con Jack, que me miró con su habitual severidad incluso cuando le quité un tirante rojo. «Te quiero, Sadie», dijo el abuelo. Era la primera vez que los escuchaba en mucho tiempo. Aunque no resonaban tan profundamente en mí como en mis padres, me alegré de descubrir que sus grabaciones aún funcionaban. Una visita rápida al baño y un cambio de pijama después. Estaba en la cama y me estaba quedando dormida rápidamente. No puedo decir exactamente qué me despertó. Una pesadilla, supuse, dado que mi corazón latía con bastante rapidez, pero no recordaba ningún detalle. Respiré hondo y me di la vuelta, ya medio dormida de nuevo, y me encontré cara a cara con una figura oscura en la almohada junto a mí. Chillé y me senté, agarrando mi teléfono, mi fuente de luz más cercana, y lo dirigí hacia mi cama. Fran estaba acostado de lado junto a mí. Solté una pequeña risita y me sacudí un poco para disipar el miedo persistente que había causado y lo recogí. «¿Te caíste de la estantería?», le pregunté en voz baja. Debo haberlo puesto demasiado cerca del borde antes y la gravedad había hecho su trabajo. Le di a Fran un suave apretón. «Fuera de aquí». Me quedé mirando al oso y parpadeé una vez, muy lentamente. Debo estar más somnolienta de lo que me doy cuenta, pensé. Estaba escuchando cosas. Para demostrarme a mí misma que solo había sido mi imaginación, lo apreté de nuevo. «Fuera de aquí». Seguía siendo la voz del abuelo, pero en lugar de la calidez suave que siempre había tenido, sonaba fría, casi amenazante. Arrojé a Fran al otro lado de la habitación, donde golpeó la pared. Desde encima de mi cabeza, escuché la voz más grave del abuelo. «Fuera de aquí». Me di la vuelta y miré a Jack. Estaba sentado en el mismo lugar de siempre, pero ahora estaba girado hacia la puerta en lugar de mirar hacia adelante. ¿Lo había puesto así? No lo recordaba. «Fuera de aquí», la voz del abuelo vino de Fran de nuevo, esta vez más fuerte. «Fuera de aquí», repitió el abuelo desde Jack. Los dos fueron y vinieron, sus voces se hacían cada vez más fuertes, hasta que me tapé los oídos con las manos y salté de la cama. Quería gritar, pero mi voz se quedó atascada detrás de mi lengua enredada por el miedo. Tropecé por mi oscura habitación, perseguida por las voces de mis abuelos muertos hace mucho tiempo. «Sé que estás ahí abajo», gritó Jack con la voz del abuelo. Me quedé paralizada. «¿Ahí abajo? ¿Debajo de la estantería?». Miré por encima del hombro al oso gris que me miraba en silencio desde encima de mi cama. Tenía que salir de mi habitación. Tenía que salir de la casa. Abrí la puerta de golpe. «Te veo», dijo Fran con la voz del abuelo. Estaba a medio camino en el pasillo, con lágrimas corriendo por mi rostro. No sabía qué estaba pasando, ¿me estaba volviendo loca? ¿Estaba soñando? Todo lo que sabía era que mis 2 juguetes de la infancia me estaban gritando amenazas y tenía que alejarme de ellos. Me dirigí hacia las escaleras. «Si das un paso más, me aseguraré de que sea el último», gritó Jack. «Fuera de aquí», rugió Fran. Desde algún lugar de abajo, una escalera crujió.
Alguien más estaba en la casa. No me estaban gritando a mí en absoluto, me di cuenta con una extraña mezcla de confusión y horror recién formado. Le estaban gritando al intruso que se dirigía hacia las escaleras, hacia mí. Fuera de aquí, aullaron mis abuelos juntos. Unos pasos resonaron por el suelo de madera de abajo. Algo se cayó en la sala de estar con un fuerte golpe, y de nuevo en la cocina, antes de que la puerta trasera se cerrara de golpe contra la encimera cuando se abrió de golpe y el motor de un coche rugió para encenderse. De alguna manera, recuperé la cordura lo suficiente como para correr a la habitación de mis padres y mirar por la ventana al camino de entrada de abajo. Un todoterreno se alejaba marcha atrás hacia la calle. Chocó contra el buzón del vecino, se enderezó y luego se alejó a toda velocidad en la noche. Un pesado silencio había vuelto a caer sobre la casa. Después de esperar unos largos y tensos minutos, me escabullí de nuevo por el pasillo y me asomé a mi habitación. Fran y Jack estaban donde los había dejado, ambos completamente silenciosos. Cuando se quedaron así, me acerqué vacilante a Fran, que estaba acostado de lado con su pequeña gorra plana a su lado. Lo recogí y, con los dedos temblorosos, le apreté el estómago. «Te quiero, Sadie», dijo el abuelo con calidez. Le volví a poner la gorra en la cabeza y lo volví a poner suavemente en la estantería junto a Jack y salí de la habitación, observándolos todo el tiempo con los ojos muy abiertos. Al doblar la esquina, dirigiéndome escaleras abajo hacia el teléfono, escuché la voz del abuelo que me seguía. «Te quiero, Sadie». La policía llegó un poco más tarde, tras mi frenética llamada al 911. Presenté un informe, omitiendo lo de mis osos parlantes, y les permití que recogieran cualquier prueba que pudieran. De vez en cuando, me encontraba mirando las escaleras, casi como si esperara una repetición de lo que acababa de pasar. Nunca llegó y los policías lo resolvieron, dejándome sola de nuevo. Cuando llamé a mis padres para contarles sobre el allanamiento, inmediatamente quisieron correr a casa, pero les aseguré que no había necesidad. «De verdad», dije, «no creo que tenga nada de qué preocuparme». «Podríamos estar en el próximo avión», insistió mamá. «No, estoy bien. Quienquiera que fuera ese tipo, estoy bastante segura de que no volverá». Me tomó un par de intentos más, pero finalmente los convencí de que estaba a salvo. Y también lo sentí, en su mayor parte. Después de que el impacto inicial se desvaneciera y tuviera tiempo de procesar lo que había sucedido, realmente estaba bien. No podía explicarlo, no podía contarle a nadie lo que había pasado sin parecer loca, pero sabía que había sido real y sabía que, mientras tuviera a Fran y Jack sentados en la estantería sobre mi cama, podía dormir tranquila. Unos días después, la policía encontró al tipo que entró. Era un compañero de trabajo de mi padre que había oído que estaría fuera de la ciudad. Pensó que la casa estaría vacía y sería fácil robar. Cuando intentó contarle sobre los dos locos de arriba y sus violentas amenazas, pusieron los ojos en blanco y se rieron de él. Se sorprendió mucho al saber que solo una mujer de 22 años había estado en la casa durante su robo fallido. Cuando regresé a mi apartamento una semana después, Fran y Jack estaban conmigo. Ahora los tengo en el mueble del televisor en la sala de estar, donde tienen una vista completa de la puerta principal. Siempre que empiezo a sentirme un poco ansiosa por estar sola, le doy a cada oso un pequeño apretón y sonrío mientras hablan. «Te quiero, Sadie». Y ahora respondo. «Los quiero a los dos también».